Muy bien, pues la verdad, yo pensaba que este video iba a ser más fácil, pero no. Miren, la cuestión es la siguiente: si ustedes creen de conocer lo que sería el diablo, Satanás, esa figura maléfica, dañina, negativa que aparece en la Biblia, y especialmente si ustedes creen saber lo que es el infierno, si existe, cómo lo veían, o sea, quédense realmente, vean este video, va a tratar solo con ChatGPT, es bastante larguito, bueno, sí, pero la información que después van a tener ustedes es muy grande. Así que aguarden, esperen un momento, tómese un café si necesario, pero sí se lo digo de verdad. No es nada fácil porque rompe un poco con los parámetros, pero lo importante de todo esto es entender realmente que aunque no exista una figura en el relato bíblico como un Satán o una cosa de ese tipo, digamos el estereotipo que nosotros tenemos, aunque eso no exista tal así como nos lo explicaron, la cuestión más importante es: existe una entidad que se ocupaba de hacer determinadas cosas. Existen entidades autopensantes, autoconscientes, o sea, entidades que eligen y programan y hacen todo tipo de mal. Y la pregunta más importante es: ¿acaso no sirven a un bien común? Entonces nada, quédense, véanlo y nada, se agradece muchísimo por el tiempo y tómense un cafecito. Respuesta corta es no. En la Biblia hebrea original, Tanaj, no aparece claramente la idea de un diablo rebelde que se haya levantado contra Dios y quiera que los humanos lo adoren. Esa imagen se desarrolla mucho más tarde, sobre todo en el cristianismo y en algunos textos judíos posteriores. En el hebreo bíblico, la palabra Satán normalmente significa adversario o acusador, y muchas veces no es un enemigo de Dios, sino un ser que actúa dentro del sistema divino. Voy a mostrarte los pasajes principales en hebreo original para que lo veas directamente. Number 1. El ejemplo más claro, el Satán en el libro de Job. El texto hebreo dice, hebreo, Job 1:6, open quote, Veihi hayom veyavou b'nei ha'elahim lehetitzev al Yehuah, veyavo gem ha'shatan betochem, close quote. Transliteración, open quote, Vayei hayom vayavo b'nei ha'elohim lehityatzeb al Yehuah, vayavo gam ha'satan betocham, close quote. Traducción literal, open quote. Y sucedió un día que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yehuah, y también vino el Satán entre ellos. Observa algo importante. El texto dice Hashatan. Esto significa literalmente el adversario o el acusador. No es un nombre propio. El artículo ha significa él. Por eso, muchos estudiosos entienden que es un cargo o función, algo como un fiscal en una corte celestial. De hecho, el texto continúa con Dios hablando con él como parte de la corte divina. Number 2. El mismo personaje en Zacarías. Otro pasaje clave. Hebreo. Open quote. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עמד לפני מלאכה יהוה, והשתן עמד על ימינו לשתנו. Close quote. Transliteración, open quote. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך יהוה, והשטן עומד על ימינו לשטנו. Close quote. Traducción literal, open quote. Y me mostró a Josué el sumo sacerdote de pie delante del ángel de Yahuwah, y el Satán estaba a su derecha para acusarlo. Aquí otra vez el Satán actúa como acusador, no como enemigo cósmico de Dios. Close quote. Number 3. Un Satán puede incluso ser un ángel de Dios. En otro pasaje, un mensajero de Dios es llamado Satán. Hebreo, Números 2:22. Open quote. Vititzev melacha Yehuah b'derecha leshetenlo. Close quote. Traducción literal, open quote. El ángel de Jehová se puso en el camino como adversario contra él.
Close quote. Aquí Satán simplemente significa oponente. Number 4. El caso especial. Crónicas. Este versículo es el único donde aparece Satán sin artículo. Hebreo. Crónicas 21. Open quote. Ve'amod Shatan al Israel veyeset et Doid. Close quote. Traducción literal. Open quote. Y se levantó Satán contra Israel e incitó a David. Close quote. Aquí algunos interpretan que podría empezar a verse como una figura más independiente, pero el texto no dice que sea enemigo de Dios ni líder del mal. El serpiente, del Edén. En el relato del Edén no aparece la palabra Satán. Hebreo, Génesis 3, open quote, Vohanahash haya arum, close quote. Transliteración, open quote, Vehanahash haya arum, close quote. Traducción literal, open quote, la serpiente era astuta, close quote. El texto no identifica a la serpiente con Satán. Esa asociación aparece siglos después en la tradición cristiana. Number 6. Conclusión. Según el texto hebreo. En la Biblia hebrea original, Satán significa adversario, acusador. Muchas veces lleva artículo ha-Satán, el acusador. Aparece como miembro de la corte divina. Actúa bajo autoridad de Dios. No se describe como un ángel rebelde que lucha contra Dios. La idea de un diablo cósmico, enemigo directo de Dios, líder del mal, gobernante del infierno, se desarrolla mucho más tarde, especialmente en literatura judía posterior, periodo del Segundo Templo, el Nuevo Testamento, la teología cristiana posterior. Resumen claro, Biblia hebrea, cristianismo posterior. Satán igual acusador, Satanás enemigo de Dios. Funciona en la corte divina, ángel caído, trabaja bajo Dios, se rebela contra Dios, no busca adoración humana, intenta dominar el mundo. Si quieres, también puedo mostrarte cómo y cuándo aparece por primera vez la idea del diablo rebelde en textos judíos como Enoch y luego en el Nuevo Testamento. Es una evolución histórica muy interesante. La idea de un diablo rebelde enemigo de Dios aparece gradualmente entre el siglo III y el siglo II. No surge de golpe. Se desarrolla en literatura judía del período del Segundo Templo y luego se consolida en el Nuevo Testamento. Voy a mostrarte los textos clave en idioma original igual que antes. Number 1. El gran cambio. Los ángeles rebeldes en el libro de Enoch, siglo III Hajjabirsta. El primer texto que describe seres celestiales rebeldes que corrompen a la humanidad aparece en Book of Enoch, Unar Enoch. El texto original que tenemos completo está en Ge'ez, etíope, aunque se escribió antes en aramaico. Texto, 1 Enoch 6:2. Ge'ez open quote, action, susen, close quote. Transliteración, open quote, War eu emuntu malaect ansete sabe denagel wafekadu emuntu, close quote. Traducción literal, open quote. Y los ángeles vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las desearon, close quote. Luego el texto describe cómo descienden a la tierra y enseñan corrupción. Líder de la rebelión, bueno, Enoch 8:1 menciona a Azazel, Ge'ez, open quote, Sushasasasaf, close quote. Traducción literal. Open quote. Azazel enseñó a los hombres la espada y los cuchillos. Close quote. Aquí aparece por primera vez una narrativa de corrupción angelical del mundo. Esto cambió la teología judía porque el mal ya no venía solo de humanos. Seres espirituales rebeldes influían en el mundo. Number 2. Aparición del nombre Satanás como enemigo, siglo I. En el Nuevo Testamento el término griego Satanás, se vuelve nombre propio. Ejemplo en Gospel of Luke, griego original, open quote, Etheorun ton satanan os astrapin ectu uranu pesoda, close quote. Transliteración, open quote, Etheorun ton satanan hos astrapen ecto uranu pesonta, close quote. Traducción literal, open quote, yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago, close quote. Aquí aparece claramente, Satanás cae del cielo, se presenta como enemigo espiritual. Esta es una reinterpretación posterior que no aparece así en el Tanaj. Number 3. Satanás como tentador universal. En los evangelios aparece como tentador de toda la humanidad. Ejemplo en Gospel of Matthew. Griego, Mateo 4:8. Open quote. Palin paralamvani aftono diavolos y soros ypsilon lian que dignis in afto pasas tas vasilias tu cosmo. Close quote. Traducción literal. Open quote.
Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Close quote. Luego dice, open quote, taftasi pada dosho ean peson perskinisis mi, close quote. Traducción literal, open quote, todo esto te daré si te postras y me adoras, close quote. Aquí aparece una idea completamente nueva respecto al Tanaj. El diablo reclama autoridad sobre el mundo, pide adoración. Número 4. La narrativa completa del ángel caído. La forma más desarrollada aparece en Book of Revelation. Griego, Apocalipsis 2:9. Open quote, que evlithi o drakon o megas o ophis o archeos o kalúmenos, diabolos que satatanás o planontin ikumenin olin, close quote. Transliteración, open quote, kai eblethe ho drakon, ho megas o ophis ho archaios ho kalúmenos, diabolos kai satanas, close quote. Traducción literal, open quote, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo, close quote. Aquí ocurre algo clave. El texto identifica 3 figuras como la misma. 1, la serpiente del Edén. 2, el diablo. 3, Satanás. Esto no ocurre en la Biblia hebrea. Número 5. ¿Por qué surgió esta idea? Los historiadores suelen señalar 3 factores principales. 1. Influencia persa, dualismo. Durante el dominio de la Achaemenid Empire, los judíos entraron en contacto con la religión persa. En el zoroastrianismo existe un conflicto cósmico entre Ahura Mazdian, Angra Mainyu mal. Esto influyó en la idea de un enemigo espiritual del bien. Nash 2. Literatura apocalíptica judía. Entre 300 a Perso Supro y 100 de Jefirst aparecen textos como Book of Enoch, Jubileos, Testamento de los 12 Patriarcas. Estos desarrollan ángeles caídos, demonios, guerra cósmica. 3. Interpretación posterior de textos antiguos. Autores posteriores reinterpretaron pasajes del Tanaj como Isaías 14, Ezequiel 28, que originalmente hablaban de reyes humanos, pero luego se aplicaron a Satanás. Hermes resumen histórico, periodo, idea del mal, 1200 Nilsao, Satán acusador en la corte divina, literatura apocalíptica. Ángeles rebeldes corrompen el mundo, evangelios, Satanás viva tentador y enemigo. Apocalipsis, ángel caído líder del mal. Conclusión clara. La imagen del diablo rebelde que lucha contra Dios no aparece en la Biblia hebrea original. Se desarrolla gradualmente entre 300 Jesús y 100 del Sistro y queda plenamente formada en el Nuevo Testamento. Si quieres, también puedo mostrarte algo muy interesante. Hay 2 textos del Tanaj que muchos creen que hablan del diablo, pero en hebreo en realidad hablan de reyes humanos. Cuando ves el hebreo original, la interpretación cambia bastante. Perfecto. Vamos a seguir con el mismo método. Texto original, la transliteración, la traducción literal. Los 2 pasajes que históricamente se reinterpretaron como referidos al diablo son Book of Isaiah, capítulo 14, Book of Ezequiel, capítulo 28. Pero en el hebreo original hablan de reyes humanos, no de Satanás. Vamos a verlo. Número 1. Isaías 14, Lucifer, en realidad el rey de Babilonia. Este pasaje aparece en una profecía contra el rey de Babilonia. Contexto del texto. Isaías 14, verso 4 dice claramente, hebreo, open quote, V'neshet hameshel hazeh al milech Bavel, close quote. Transliteración, open quote, V'nasata hamashal hazeh al melech Bavel, close quote. Traducción literal, open quote, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, close quote. Esto establece el sujeto del capítulo. El famoso versículo Lucifer, Isaías 14, verso 12, hebreo, open quote, Eich nefelte mishemim ha'ilel ben shachar, close quote. Transliteración, open quote, Eich nafalta mishamayim helel ben shachar, close quote. Traducción literal, open quote, ¿Cómo caíste del cielo, Helel, hijo de la aurora? Close quote. ¿Qué significa Helel? La palabra Hailel probablemente significa estrella brillante o lucero. La traducción Lucifer aparece siglos después en la traducción latina de Vulgate Latín, Isaías 14, verso 12. Open quote, Quomodo sesidisti de caelo Lucifer, fili aurorae, close quote. Traducción literal, open quote, ¿Cómo caíste del cielo, luz hijo de la aurora? Close quote. En latín, Lucifer simplemente significa portador de luz, estrella de la mañana. Lo importante, el capítulo termina diciendo explícitamente quién es. Isaías 14, verso 16, hebreo, open quote, Hazeh ha'ish mergiz haaretz, close quote. Traducción literal, open quote,
¿Es este el hombre que hacía temblar la tierra? Close quote. La palabra usada es Haish, el hombre, no un ángel. Número 2. Ezequiel 28, el querubín caído. Este pasaje fue interpretado más tarde como la caída de Satanás, pero el texto habla del rey de Tiro. Contexto explícito. Ezequiel 28, 12, hebreo, open quote. Ben Adam sha kina al melech tzor. Close quote. Transliteración, open quote. Ben Adam sakina al melech tzor. Close quote. Traducción literal, open quote. Hijo de hombre, levanta una lamentación sobre el rey de Tiro. Close quote. El pasaje famoso, Ezequiel 28, vers 14, hebreo. Open quote, at keruv mimshach hasuchach, close quote. Open quote, at keruv mimshach hasokech, close quote. Traducción literal, open quote, tú eras querubín ungido que cubría, close quote. Esto llevó a algunos a pensar que se refería a un ángel, pero el texto sigue describiendo la caída por orgullo. Ezequiel 28, vers 17, hebreo, open quote, gavelcha beyafija, close quote. Transliteración, open quote, gavelcha beyofieka, close quote. Traducción literal, open quote, se enalteció tu corazón por tu belleza, close quote. Opírales el final del pasaje. Ezequiel 28, vers 18, hebreo, open quote, ven kalapel al haaretz, close quote. Traducción literal, open quote, te convertí en ceniza sobre la tierra, close quote. Esto encaja con la humillación de un rey arrogante, no necesariamente con un ángel caído. Number 3. ¿Cómo se reinterpretaron estos textos? En el cristianismo temprano, estos pasajes se combinaron con el relato de Book of Revelation, especialmente Apocalipsis 12, griego, open quote, o ophis o archeos o calúmenos, diabolos que Satanás, close quote. Traducción literal, open quote, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, close quote. Entonces algunos teólogos conectaron 1. Serpiente del Edén, 2. Lucifer de Isaías, 3. Querubín de Ezequiel, 4. Satanás del Nuevo Testamento y formaron una historia única del ángel caído. Number 4. Resumen claro, texto sujeto original, Isaías 14, rey de Babilonia. Ezequiel 28, rey de Tiro, Job, acusador celestial, Zacarías, fiscal celestial. La figura del diablo rebelde surge después al reinterpretar estos textos juntos. Algo muy interesante. En el judaísmo antiguo no existe una doctrina oficial de un diablo rebelde que gobierne el mal. Esa idea se desarrolla mucho más en el cristianismo. Si quieres, en el siguiente paso puedo mostrarte algo aún más impactante en el hebreo original. Hay varios versículos donde Dios mismo dice que crea el mal. Cuando se leen en hebreo, el significado es muy directo y suele sorprender a mucha gente. Bien, sigamos con el mismo método. Texto original más transliteración, traducción literal. Ahora veremos pasajes donde el texto hebreo atribuye el mal o la calamidad directamente a Dios, algo que influyó mucho en cómo los judíos antiguos entendían el mundo, sin necesidad de un diablo rival. Número 1. Isaías 45:7. Dios crea el mal. Este es el versículo más famoso. Proviene de Book of Isaiah. Hebreo original, open quote. Yutzer or v'borah chashecha aseh shalom v'borah ra, ani Yehuah asher kol ela. Close quote. Transliteración. Open quote. Yotzer or uvore choshech oseh shalom uvore ra, ani Yehuah oseh kol ela. Traducción literal, open quote. Formo la luz y creo la oscuridad, hago la paz y creo el mal. Yo, Yehuah, hago todas estas cosas. Close quote. La palabra clave ra significa mal, calamidad, desastre. Muchos traductores modernos usan calamidad para suavizar el texto. Number 2. Amos 3:6. ¿Puede ocurrir el mal sin Dios? Texto de Book of Amos. Hebreo open quote. Am yitka shofar be'ir ve'am lo yacharadu. Im tiye ra'a be'ir ve'yuel jasha. Close quote. Transliteración. Open quote. Im yitka shofar be'ir ve'am lo yacharadu. Im tiye ra'a be'irwa lo asa. Close quote. Traducción literal. Open quote. Si suena el cuerno en una ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si ocurre mal en una ciudad, ¿acaso Yehuah no lo ha hecho? Close quote. La pregunta retórica implica, Dios es la causa última de todo evento. Number 3. 1 Samuel 16:14, un espíritu malo enviado por Dios. Texto de Books of Samuel. Hebreo open quote. V'ruach Yehuah sara me'im Shaul, ve'be'atato ruach ra'a me'at Yehuah. Close quote. Transliteración. Open quote. Yehuah sara me'im.
Shauluviatatu ruach ra'ahmet, traducción literal. Open quote. El espíritu de Yahuwah se apartó de Saúl y lo aterrorizaba un espíritu malo de parte de Yahuwah. Close quote. El texto no dice que venga del diablo, dice claramente de parte de Yahuwah. Quaper. La idea teológica detrás de esto, en el pensamiento del Tanaj, Dios es absolutamente soberano, no existe un poder rival equivalente. Por eso, incluso las desgracias se entienden como parte de su acción o juicio. Esto es diferente del modelo posterior, donde Dios cuando bien, diablo y cuando mal. Ese dualismo aparece mucho más tarde. Número 5. ¿Cómo cambió esta idea entre 300 Apsetar y 100 Netessers? Ocurre una transición. Etapa explicación del mal. Tanaj temprano, Dios controla bien y calamidad. Periodo apocalíptico. Ángeles rebeldes corrompen el mundo. Nuevo Testamento. Satanás es el gran enemigo. Este cambio ayudó a resolver una pregunta difícil. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir tanto mal? La respuesta posterior fue, open quote, el mal proviene de fuerzas rebeldes contra Dios, close quote. Un dato histórico interesante. Muchos académicos creen que esta transformación ocurrió después del contacto judío con religiones como Zoroastrianismo, que tenía una lucha cósmica entre el bien y el mal. Si quieres, puedo mostrarte algo aún más profundo que casi nadie explica bien. Hay 2 palabras hebreas diferentes para Satán en la Biblia, y entender esa diferencia cambia completamente cómo se interpreta la figura. Perfecto. Ahora vamos a ver la diferencia real entre las 2 formas de Satán en hebreo, porque esto cambia bastante la interpretación del texto bíblico. Usaremos el mismo método, hebreo original más transliteración, traducción literal. Número 1. Shatan, adversario normal. La palabra básica es Satan. Significa simplemente adversario, opositor, acusador. No es necesariamente un ser espiritual. Un ejemplo claro aparece en Books of Samuel. 1 Samuel 29, hebreo. Open quote. Fen yihielenu leshtan bemilchama, close quote. Transliteración. Open quote. Pen yihielenu lesatan bamilchama, close quote. Traducción literal. No sea que se convierta en adversario contra nosotros en la batalla, close quote. Aquí Satán describe simplemente a un enemigo humano en guerra. Número 2. Ha-Satán, el acusador. Cuando aparece con artículo, ha, él. Entonces, Shtan, Satan, significa el acusador o el adversario. Esto ocurre en textos como Book of Job, Job 1:6 hebreo, open quote, Veyivuo gem ha-Shatan betoham, close quote. Transliteración, open quote, Vayavo gam ha-Satan betoham, close quote. Traducción literal, open quote, y vino también el acusador entre ellos, close quote. El artículo indica que es una función, como si dijéramos, el fiscal, el acusador del tribunal. Muchos estudiosos comparan esta escena con una corte celestial. 3. Un ángel puede ser Satán. La palabra también se usa para describir un ángel enviado por Dios. Ejemplo en Book of Numbers. Números 22, 22, hebreo. Open quote, Veititzev melach Yehuah bederech leshten lo, close quote. Transliteración. Open quote, Vaitiatzev malach ikwa baderech le Satan lo, close quote. Traducción literal, open quote. El ángel de Yahweh se puso en el camino como adversario contra él. Close quote. Aquí Satán describe la función del ángel, no su identidad. Número 4. El cambio importante, Satanás como nombre propio. En el Nuevo Testamento, el término ya aparece como nombre propio. Ejemplo en Gospel of Matthew, griego original, Mateo piges, open quote, ipage satana, transliteración, open quote, hypeg satana, close quote. Traducción literal, open quote, vete Satanás, close quote. Aquí ya no significa simplemente adversario, se convierte en un personaje específico. Finpa. La palabra diablo. Otra palabra importante aparece en griego, diabolos. Significa literalmente calumniador, acusador falso. Ejemplo en Book of Revelation. Apocalipsis 2:9, griego, open quote, o calúmenos diabolos que Satanás, close quote. Traducción literal, open quote, el que es llamado diablo y Satanás, close quote. Aquí el texto fusiona 2 términos diferentes. Número 6. Resumen lingüístico palabra, idioma, significado original. Satan, hebreo, adversario. Hasatán, hebreo, el acusador. Diabolos, griego, calumniador. Satanás, griego, nombre propio. El paso clave fue título, personaje cósmico.
Ner 7. Lo interesante históricamente. En el hebreo bíblico temprano, Satán no es enemigo de Dios, trabaja dentro del sistema divino. Solo más tarde aparece la idea de rebelión angelical, guerra cósmica, diablo gobernando demonios. Hay algo aún más interesante si seguimos profundizando. En algunos textos del judaísmo antiguo, Satanás ni siquiera es el líder de los demonios. Ese papel lo tiene otro personaje completamente diferente, que hoy casi nadie conoce. Si quieres, puedo mostrarte los textos originales donde aparece ese personaje, que son clave para entender cómo evolucionó la idea del diablo. Bien, sigamos con el mismo método. Texto original más transliteración, traducción literal, y viendo cómo evolucionó la idea del líder del mal. Algo que sorprende a muchos. En varios textos judíos antiguos, el líder de los espíritus malignos no es Satanás, sino otras figuras como Azazel o Mastema. Número 1. Azazel, uno de los primeros líderes del mal. Este personaje aparece en dos contextos. Uno, en la Torá, en literatura judía posterior. Primero aparece en Book of Leviticus. Levítico 6:8. Hebreo. Open quote. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזז quote. Transliteration. Open quote. ונתן אהרון על שני השעירים, גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל. Close quote. Traducción literal. Open quote. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Close quote. Este versículo generó mucha discusión. En el judaísmo posterior, Azazel llegó a interpretarse como un demonio del desierto. Número 2. Azazel como líder corruptor de la humanidad. Esto aparece en Book of Enoch. Enoch 8:1, que es, open quote, si, close quote. Transliteración, open quote. Azazel astamare saba saif wakel te wagasha, close quote. Traducción literal, open quote. Azazel enseñó a los hombres la espada, los cuchillos y los escudos, close quote. El texto dice que este ser enseñó guerra, armas, corrupción moral y culpa a Azazel de gran parte del mal humano. Number 3. Mastema, otro líder de espíritus malignos. En otro texto judío antiguo aparece una figura distinta. En Book of Jubilees, el nombre Mastema significa algo parecido a odio, hostilidad, acusación. Jubileos 10:8, texto. Tradición G es open quote, close quote. Transliteración, open quote, wa mastema tanagere befit exhiaber, close quote. Traducción literal, open quote, y Mastema habló delante de Dios, close quote. En este texto, Mastema pide a Dios que le permita mantener algunos espíritus malignos para tentar a los humanos. Esto es muy parecido al papel de Satan en Job. Number 4. El cambio en el Nuevo Testamento. En el siglo I ocurre algo importante. Varias ideas se fusionan en un solo personaje. En Book of Revelation, Apocalipsis 2:9, griego original, open quote, que evlithio drakon omegas ophis o archeos o calúmenos, diabolos que Satanás, close quote. Transliteración, open quote, kai eblete ho drakon ho megas ho ophis ho archaios ho calúmenos, diabolos kai Satanás, close quote. Traducción literal, open quote, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Close quote. Aquí ocurre algo clave. Se unen varias figuras antiguas. Serpiente del Edén, adversario celestial, líder demoníaco en un solo enemigo cósmico. Number 5. Evolución histórica simplificada, periodo figura principal del mal, Torá. No hay líder demoníaco claro. Literatura apocalíptica, Azazel, ángeles caídos, jubileos, Mastema, Nuevo Testamento, Satanás, Diablo. Es decir, la figura final del diablo se formó combinando varias tradiciones. Number 6. Algo muy curioso que casi nadie menciona. En el Tanaj, los demonios casi no aparecen, pero sí aparece una palabra interesante. En Book of Deuteronomy, Deuteronomio 32:17 hebreo, open quote, Yizbahu l'shadim lo ele, close quote. Transliteración, open quote, Yizbechu la shadim lo Eloah, close quote. Traducción literal, open quote, sacrificaron a los demonios que no son Dios. Close quote. La palabra dim probablemente viene de espíritus o deidades menores antiguas. Conclusión importante. La idea moderna del diablo se formó mezclando el acusador del Tanaj, ángeles rebeldes de literatura apocalíptica, líderes demoníacos como Azazel, interpretaciones cristianas posteriores hasta crear un único enemigo cósmico de Dios.
Si quieres, podemos ir todavía más profundo porque hay algo muy interesante lingüísticamente. La palabra infierno casi no existe en la Biblia hebrea, y cuando se leen los términos originales, Sheol, Hades, Gehenna, la idea del infierno cambia muchísimo. Perfecto. Sigamos con el mismo método, idioma original más transliteración más traducción literal, para entender cómo surgió la idea del infierno. Lo primero que hay que saber es que la Biblia no usa una sola palabra para infierno. En realidad hay tres términos distintos. Una, Sheol, hebreo; dos, Hades, Gehenna, griego. Cada uno significa algo diferente. Sheol, el lugar de los muertos. En la Biblia hebrea, el lugar de los muertos se llama Sheol. No es un lugar de tormento, sino simplemente el reino de los muertos. Ejemplo en Book of Genesis. Génesis 37:35, hebreo, open quote, Ki ared el beni avel sheula, close quote. Transliteración, open quote, Ki ered el beni avel sheola, close quote. Traducción literal, open quote, descenderé a mi hijo en duelo al Sheol, close quote. Aquí habla Jacob creyendo que su hijo José ha muerto. El Sheol simplemente significa la tumba o el mundo de los muertos. Otro ejemplo. En Book of Ecclesiastes, Eclesiastes 9:16, hebreo, open quote, Ki ein ma'aseh v'chashbon v'dat v'chachma b'sheol, close quote. Transliteración, open quote, Ki ein ma'aseh v'chashbon v'dat v'chachma b'sheol, close quote. Traducción literal, no hay obra ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría en el Sheol. Close quote. Esto describe un estado de silencio o inconsciencia, no de tormento. Number 2. Hades, traducción griega de Sheol. Cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego en la Septuagint, tradujeron Sheol como Hades. Hades era el mundo de los muertos en la cultura griega. Ejemplo en Book of Revelation, Apocalipsis 20:13, griego. Open quote, Keo thanatos keo Hades edokan tus necrus. Close quote. Transliteración, open quote, Kaiho thanatos, Kaiho Hades edokan tus necrus. Close quote. Traducción literal, open quote, la muerte y Hades entregaron a los muertos. Close. Aquí, Hades contiene a los muertos, igual que Sheol. Number 3. Gehenna, el origen del infierno. El término más cercano al infierno aparece en el Nuevo Testamento, Gehenna. Esta palabra viene del lugar real llamado Valley of Hinnom cerca de Jerusalén. En hebreo, Gehenna, equals Valle de Hinnom. Este valle era famoso porque allí se practicaron sacrificios de niños en la antigüedad. Aparece en Book of Jeremiah, Jeremías 7:31, hebreo. Open quote, Vavnot bamot hatafet asher begia ben Hinnom, close quote. Transliteración, open quote, Uvanu et bamot hatofet asher begen Hinnom, close quote. Traducción literal, open quote, construyeron los lugares altos de Tofet que están en el valle de Hinnom. Close quote. Number 4. Gehenna en los Evangelios. En el siglo I, este valle se convirtió en símbolo de juicio y destrucción. Ejemplo en Gospel of Matthew. Mateo 10:18, griego. Open quote. Fovithite de malon ton dinamenon que psychin que soma apolese en yeni. Close quote. Transliteración. Open quote. Phobethete de mayon ton dinamenon kai psychen kai soma apolesai en gina. Close quote. Traducción literal. Open quote. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en Gehenna. Close quote. La palabra clave aquí es apolesai, destruir, no necesariamente tortura eterna. Number 5. Resumen de las tres palabras, palabra, idioma, significado original, Sheol, hebreo, mundo de los muertos. Hades, griego, equivalente de Sheol, Gehenna, griego, valle real usado como símbolo de juicio. La idea del infierno como lugar eterno de tormento se desarrolló mucho después, en la teología cristiana y medieval. Un detalle muy interesante. La Biblia también habla de Tártaro, una palabra tomada de la mitología griega. Solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento, y su significado es muy distinto del infierno tradicional. Si quieres, en el siguiente paso puedo mostrarte ese versículo en griego original, porque es uno de los más curiosos de toda la Biblia. Vamos a ver ahora el caso más raro de todos, la palabra tártaro en la Biblia. Aparece solo una vez en todo el Nuevo Testamento. El texto está en Second Epistle of Peter, number 1, el versículo donde aparece tártaro. Pedro 2:4.
griego original, open quote, eigar o theos angelon amartisandon uke fisato alasires zofu tartarosas paredoken, close quote. Transliteración, open quote, eigar ho theos angelon hamartisanton ok efeisato alaseirais zofou tartarosas paredoken, close quote. Traducción literal, open quote, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, close quote. Número 2. La palabra clave, el verbo usado es tártaro, tártaro. Significa literalmente arrojar al tártaro. Este término viene de la mitología griega. En la mitología el Tartarus era el nivel más profundo del inframundo, prisión de los titanes derrotados por Zeus. Es decir, una prisión cósmica para seres divinos rebeldes. En 3. El origen de esta idea en el judaísmo. El versículo probablemente se basa en la historia de los ángeles caídos descrita en Book of Enoch. Allí se describe cómo ciertos ángeles son encarcelados. 1. Enoch 10:11. Gees, open quote. Shilse hermosea en sustar, it's close quote. Transliteración, open quote. Esrewo bechelema es ascafird, close quote. Traducción literal, open quote. Átalo en la oscuridad hasta el juicio, close quote. La idea es casi idéntica a 2 Pedro. Ángeles rebeldes, encarcelados, esperando juicio final. Número 4. Lo interesante, este versículo mezcla 3 tradiciones diferentes. 1. Ángeles rebeldes de la tradición judía apocalíptica. 2. Prisión cósmica de la mitología griega. 3. Juicio final del cristianismo primitivo. Esto muestra cómo el pensamiento religioso del siglo I ya estaba influenciado por varias culturas. Número 5. Diferencia con el infierno tradicional. El tártaro en este versículo no es para humanos, es prisión para ángeles caídos. Los humanos en otros textos van a Hades, Gehenna. Por lo tanto, el sistema completo en el Nuevo Testamento sería algo así. Lugar, ¿quién va allí? Sheol, Hades. Los muertos, Gehenna. Lugar de juicio, Tártaro, prisión de ángeles rebeldes. Número 6. Algo aún más curioso. Hay otro pasaje donde se menciona a los hijos de Dios, que se unen con mujeres humanas, y ese texto es uno de los más misteriosos de toda la Biblia. Está en Book of Genesis capítulo 6. En hebreo original, el texto dice algo que durante siglos fue interpretado como ángeles teniendo hijos con humanos. Si quieres, puedo mostrarte ese pasaje en hebreo original, porque es uno de los textos más debatidos de toda la historia bíblica. Bien, este es uno de los textos más debatidos de toda la Biblia. Está en Book of Genesis capítulo 6, justo antes de la historia del diluvio. Vamos a verlo en hebreo original con transliteración y traducción literal. Number 1. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:2. Hebreo. Open quote. V'yir'u b'nei Elohim et benot ha'adam ki tavot hena v'yikhu lahem nashim. Close quote. Transliteración. Open quote. Vayiru bene ha-Elohim et benot ha-Adam ki tovot hena vayikshu lahem nashim. Close quote. Traducción literal. Open quote. Y vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. Close quote. Number 2. La expresión clave, bene ha-Elohim. La frase bene ha-Elohim significa literalmente hijos de Dios. En otros lugares de la Biblia, esta expresión se usa para seres celestiales. Ejemplo, en Book of Job. Job 1:6, hebreo, open quote, V'yibo'u b'nei ha'Elohim leititzeva li'ua, close quote. Transliteración, open quote, Vayavo'u b'nei ha'Elohim lehitiatzev al Yah, close quote. Open quote, vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahuwah, close quote. Aquí claramente describe seres celestiales. Number 3. El resultado de estas uniones #, Génesis 6:4, hebreo, open quote, Hanfilim hayu be'aretz beyamim hahem, close quote. Transliteración, open quote, hayu ba'aretz bayamim hahem, close quote. Traducción literal, open quote, los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, close quote. Number 4. ¿Qué significa nefilim? La palabra nefilim, posiblemente viene del verbo nafal, cual caer. Traducciones posibles: los caídos, gigantes, seres poderosos. La Biblia griega traduce esta palabra como gigantes. Esto aparece en la Septuagint 5. ¿Cómo se interpretó en la antigüedad? En el judaísmo antiguo, especialmente en Book of Enoch, este pasaje se interpretó así. 1. Ángeles llamados vigilantes bajan a la tierra.
2. Toman mujeres humanas. 3. Nacen gigantes. 4. Estos gigantes destruyen la tierra. Esto explica por qué Dios envía el diluvio. Number 6. Un ejemplo de esa tradición, Uner Enoch 7.2, que es, open quote, testing, close quote. Transliteración, open quote, wawaledu la enersu ehig talak gezufan, close quote. Traducción literal, open quote, y les nacieron gigantes enormes, close quote. El texto dice que estos gigantes consumían toda la comida, luego empezaron a devorar a los humanos. Number 7. ¿Por qué este pasaje es tan importante? Porque explica el origen de los ángeles caídos, los demonios, el mal en el mundo según muchas tradiciones judías antiguas. Número 8. Interpretaciones posteriores. Con el tiempo aparecieron otras interpretaciones, porque la idea de ángeles teniendo hijos con humanos resultaba problemática. 2 interpretaciones posteriores fueron: 1. Interpretación angelical, antigua, hijos de Dios igual ángeles. 2. Interpretación humana, posterior, hijos de Dios, descendientes de Set. La interpretación angelical era muy común en la antigüedad. La sostenían autores como Justin Martyr y Tertullian. Un detalle muy interesante. En el Nuevo Testamento hay 2 pasajes que parecen referirse directamente a esta historia de Génesis 6. Uno está en Epistle of Jude y el otro en Second Epistle of Peter. En esos textos se habla explícitamente de ángeles que abandonaron su morada y fueron encarcelados. Si quieres, podemos ver esos versículos en griego original, porque conectan directamente con la historia de los vigilantes del libro de Enoch.